Buen día, ¿cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a este día 21 de estos 40 días de preparación para la segunda venida de nuestro Señor y conocer más al Espíritu Santo. En estos 40 días vamos a aprender varios aspectos sobre cómo recibir el Espíritu Santo, sobre la obra del Espíritu Santo y lo más importante, ¿no? Sobre cómo nosotros nos podemos preparar mejor para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a aprender en este día 21 sobre la iglesia laodicense. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, principalmente el capítulo 2 y el capítulo 3, describen 7 iglesias. Estas 7 iglesias que se describen en Apocalipsis representan dos cosas que muchas veces se nos escapa. La primera es que realmente eran iglesias literales, eran iglesias que estaban en Asia en esos tiempos. Eran iglesias literales de todo el espacio geográfico de Asia. Pero también espiritualmente estas 7 iglesias representan todo lo que tiene que ver el recorrido de la iglesia desde los tiempos apostólicos, cuando empezó, hasta los días de hoy. Es decir, las fases que fue pasando la iglesia católica desde cuando se fundó, ahí con los apóstoles, con Jesús, hasta los días de hoy. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces pensamos que la iglesia es algo puntual que apareció en nuestros días y siempre ha tenido un nombre, es decir, iglesia tal, pero no siempre fue así. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 al 21, para entender qué es lo que dice sobre el tiempo de hoy, sobre la última iglesia que corresponde a nuestros días, es decir, la séptima iglesia. Vamos a ver cuáles son las características que Dios dio a través de Juan sobre cómo sería el perfil de la iglesia de los últimos tiempos, del pueblo de Dios. Es importante recordar que no es una iglesia en particular que tenga su nombre, es el pueblo de Dios que fue pasando por varias fases, varias partes, varias etapas históricas. Y en la última, que es la séptima iglesia, vemos que dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que realmente seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La era de hoy, el pueblo de Dios de hoy, el perfil de hoy, se conoce en la Biblia como la Odisea. Y esto es significativo, ¿por qué? Porque la ciudad de la Odisea se conocía principalmente porque tenía unos baños terapéuticos, que incluso hoy se ha demostrado que la hidroterapia es una de las mejores formas de sanar. ¿Y en qué consiste? Se aplica agua fría o agua muy caliente según el tipo de enfermedad o el tipo de afección que la persona quiera sanar. Es decir, en algunos momentos va a servir el agua fría y en algunos momentos va a ser el agua caliente. Pero siempre es uno de los dos estados. Por eso es importante la hidroterapia, porque tú le vas a aplicar esta temperatura extrema, alta o muy baja a un cuerpo en particular. Ahora, esto es muy significativo cuando consideramos que la iglesia de la Odisea no era ni fría ni caliente. Esto quiere decir que realmente no tenía ningún valor terapéutico, ni siquiera para la hidroterapia servía, porque como era tibia el agua, no tenía ningún poder curativo.
no servía para nada. Y eso es más o menos el retrato de la iglesia hoy en día. El perfil del pueblo de Dios de los tiempos del fin es un perfil, es una condición tibia en el sentido que ni están fuera del mundo para hacer las cosas de Dios y se entregan totalmente, ni tampoco están mezclados 100% con el mundo, abandonando a un lado las cosas espirituales. Es como que somos personas, tenemos una condición de un poquito de esto y un poquito de aquello, y esta mezcla hace que nosotros perdamos el poder que necesitamos para estos tiempos importantes de la humanidad. Entonces, por eso la advertencia de Dios es: nosotros somos los que tenemos que mezclarnos y dar sabor. Si tú lees el libro de Mateo capítulo 5, versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. De la misma forma, el agua fría, el agua caliente, tienen un poder terapéutico, pero el agua tibia no lo tiene. Entonces Jesús dijo que nosotros necesitamos convertirnos en el sentido de que nosotros tenemos que tener una condición clara. Porque ¿cuál es la advertencia si nosotros no tenemos una condición clara? Si nosotros no somos calientes como Él desea, o no somos fríos para que podamos ser alcanzados y nos quedamos en la condición tibia, hay un riesgo enorme que nosotros seamos vomitados de la boca de Dios. Y esto es una expresión que quiere decir que nosotros vamos a ser echados fuera del pueblo de Dios. Entonces es importante que nosotros, primero, que conozcamos las profecías. ¿Qué iglesia representa nuestro tiempo hoy? Es la iglesia de la Odisea. ¿Y cuáles son las características que iban a predominar, que iba a ser la mayoría en el pueblo de Dios del tiempo del fin? La tibieza espiritual. Íbamos a ser muy tibios, es decir, no nos entregamos totalmente a las cosas del mundo, ni tampoco a las cosas espirituales. Estamos en el medio fluctuando. Es como aquellos que están encima del muro y no se sabe si están dentro o si están fuera. Entonces nosotros tenemos que escoger un lado y tenemos que hacerlo de forma consciente, porque el riesgo es que seamos vomitados, seamos echados fuera. Entonces, esta serie de días que vienen vamos a estudiar bien este tema de la Odisea, pero el punto más importante es que nosotros sepamos que la forma más sencilla y la forma que nosotros vamos a alcanzar el ideal es a través del Espíritu Santo. Si nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39, vemos que dice: pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque cuando Jesús estaba explicando este tema dijo: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto quiere decir que es una persona que no solamente tendrá el Espíritu Santo, sino que de él va a salir para poder bendecir a otras personas, para poder él ser un canal de bendición para otras personas. Y eso es imposible si nosotros no somos convertidos y si estamos luchando entre frío y caliente. Entonces, que Dios les bendiga. No me voy a extender más. En el siguiente tema vamos a estudiar también este punto importante. Vamos a continuar hablando sobre la Odisea y vamos a ver cuál es la solución para el tema de esta iglesia. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.